En este vídeo hablaremos sobre el desarrollo folicular. Histológicamente tenemos tres tipos de folículos ováricos de acuerdo a su grado de desarrollo. Folículos primordiales, folículos en crecimiento, en donde se incluyen a los folículos primarios y secundarios o antrales, y los folículos maduros o de Graaff. Comenzando con los folículos primordiales, estos aparecen al tercer mes del desarrollo fetal. En el ovario maduro estos suelen ser los más abundantes, los más superficiales ubicándose por debajo de la túnica albugínea y los más pequeños. Estructuralmente están compuestos por el ovocito, rodeados de una capa de células foliculares planas, con su lámina basal. El ovocito mide alrededor de 30 micrómetros de diámetro. Posee un núcleo excéntrico voluminoso y uno o más nucleolos. En su citoplasma, también llamado ovoplasma, contiene un cuerpo de Balbiani, que consiste en una acumulación focalizada de Golgi, retículo endoplásmico, centríolos, mitocondrias y lisosomas. Además contiene laminillas anulares y abundantes vesículas pequeñas y pequeñas mitocondrias esferoidales. El folículo primordial sufre una serie de cambios que lo convierten en un folículo primario. Con respecto al ovocito, este aumenta de tamaño. Las estructuras del cuerpo de Balbiani se dispersan en el citoplasma. La cantidad de ribosomas, mitocondrias, vesículas y retículo endoplásmico rugoso se incrementa. También presentan vesículas secretoras conocidas como gránulos corticales que contienen proteasas, ubicados justo debajo del ovolema, es decir, de su membrana plasmática. A medida que el ovocito crece, secreta glucoproteínas que se ensamblan en una cubierta extracelular ubicada entre el ovocito y las células foliculares denominada zona pelúcida. La zona pelúcida está compuesta por tres clases de glucoproteínas, denominadas ZP1, ZP2 y ZP3. En la microscopía óptica, la zona pelúcida puede visualizarse cuando el ovocito ha alcanzado un diámetro de 50 a 80 micrómetros. Y esta se observa como una capa homogénea, refractil, acidófila y Pas positiva. Con respecto a las células foliculares planas, estas se tornan cúbicas y luego proliferan transformándose en un epitelio estratificado, que se denomina membrana granulosa. Así las células foliculares pasan a denominarse células de la granulosa. Entre estas células se desarrollan uniones de hendidura, mientras que la capa basal de la granulosa no posee uniones herméticas. Hay que destacar que las células de la granulosa desarrollan evaginaciones que se proyectan hacia el ovocito. Mientras que el ovocito desarrolla microvellosidades hacia el espacio vitelino. La lámina basal sigue manteniéndose entre la granulosa y el estroma. Ahora bien, las células del estroma perifolicular forman una vaina de tejido conjuntivo, conocida como teca folicular. La teca folicular se diferencia en dos capas. La teca interna, está compuesta por células cúbicas productoras de esteroides que poseen una gran cantidad de receptores de hormona luteinizante. En respuesta a la estimulación por LH, estas células sintetizan y secretan andrógenos que son los precursores de los estrógenos. La teca interna contiene también fibroblastos, colágeno y vasos sanguíneos pequeños. La teca externa es un tejido conectivo denso y regular y posee músculo liso. Con respecto a la teca interna, esta producirá en respuesta a la estimulación de LH, andrógenos. Sin embargo, al no poseer la enzima aromatasa, no podrá producir estrógenos. Por lo que los andrógenos pasarán a las células de la granulosa, que al poseer la aromatasa y ser estimuladas por la FSH, transformarán los andrógenos en estrógenos. A medida que crece de tamaño, el folículo primario se hace más profundo en el estroma cortical. El ovocito ha adquirido un diámetro de 125 micrómetros, y ya no crece más. Esta inhibición del crecimiento se logra por el inhibidor de la maduración ovocítica que es secretado por las células de la granulosa. Cuando la membrana granulosa alcanza un espesor de 6 a 12 capas, entre las células aparecen cavidades con líquido folicular y a medida que este líquido continúa acumulándose entre las células, las cavidades comienzan a confluir para formar una cavidad única denominada antro. Las células de la granulosa comienzan a separarse del ovocito, sin embargo, hay un grupo de células que quedan adheridas al ovocito y formarán la futura corona radiada. Mientras que otro grupo de células de la granulosa, formarán el cúmulo óforo, que conecta el ovocito con el resto de la membrana granulosa. Entre las células de la granulosa pueden observarse los cuerpos de Kalesner que son secretados por las células de la granulosa y contienen hialuronano y proteoglucanos. Con respecto al folículo maduro, este presenta un diámetro de 10 milímetros o más, se extiende a través de todo el espesor de la corteza ovárica y sobresale en la superficie del ovario.
A medida que el folículo se acerca a su tamaño máximo, la actividad mitótica de las células de la granulosa disminuye, mientras que el antro incrementa su tamaño. Durante este periodo las capas de la teca se tornan más prominentes y se incrementa la síntesis de andrógenos, que en las células de la granulosa gracias a la aromatasa se transforman en estrógenos. El aumento de la concentración de estrógenos genera un aumento de la sensibilidad de las células gonadotrofas a la hormona liberadora de gonadotrofinas, produciendo unas 24 horas antes de la ovulación una liberación masiva de LH. En respuesta al aumento de LH, los receptores de la granulosa se inhiben y las células dejan de producir estrógenos. Desencadenada por este aumento de LH, se reanuda la primera división meiótica del ovocito primario. Este fenómeno ocurre entre 12 y 24 horas después de la secreción máxima de LH y causa la formación del ovocito secundario y del primer cuerpo polar.